Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema que, digamos que va a dar mucho de qué hablar. Algo que ha explotado en las redes sociales y en todos los portales de noticias de espectáculos. Vamos a sumergirnos en un torbellino de revelaciones, rumores desmentidos y, sí, parece que Demet Özdemir ha decidido sacudir el panorama mediático con unas declaraciones que han dejado a muchos boquiabiertos, especialmente a nuestro querido Can Yaman. Prepárense porque esto se pone interesante. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque hoy, créanme, no querrán quedarse fuera. A ver, todos conocemos la química explosiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, su conexión fue innegable. No solo en la ficción las cámaras parecían capturar chispas reales cada vez que se miraban, se tocaban, o simplemente estaban en el mismo espacio. Las redes sociales explotaron, los fans se volvieron locos y la prensa hizo su agosto con ellos. Se rumoreaba de todo, una relación secreta, un amor prohibido, una historia de pasión que iba más allá de los focos. Y ellos, en su mayoría, mantenían un perfil bajo, alimentando el misterio con sonrisas esquivas y declaraciones ambiguas. Pero como suele suceder en este mundo del entretenimiento, las aguas, por muy tranquilas que parezcan, a veces esconden corrientes subterráneas. Y parece que Demet Özdemir ha decidido, quizás por fin, poner algunos puntos sobre las íes, o quizás, desatar una tormenta. Lo que sí es seguro es que sus recientes comentarios, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo digital, han generado un terremoto. ¿Qué dijo exactamente Demet? Pues parece que la actriz, conocida por su elegancia y su discreción, ha optado por ser sorprendentemente directa al abordar los rumores que durante tanto tiempo la han unido a Can Yaman. Hasta ahora, la narrativa oficial, o al menos la que se dejaba entrever, era de una cercanía muy especial, quizás un romance que se exploraba o que existió, pero de forma muy privada. Sin embargo, las palabras de Demet parecen haber pintado un cuadro completamente diferente, uno que pone en jaque muchas de las teorías fan y las especulaciones de la prensa. Según lo que se ha filtrado y lo que se ha comentado en los principales medios, Demet Özdemir habría revelado, o al menos insinuado fuertemente, que la relación que se percibía con Can Yaman era, en gran medida, una construcción mediática y una exageración por parte de los fans y la prensa. Imagínense la escena. Todos esperábamos escuchar detalles jugosos, confirmaciones, negaciones sutiles, y en lugar de eso, parece que nos encontramos con una dosis de realidad que para muchos ha sido, un jarro de agua fría, o quizás un golpe maestro de astucia. Las declaraciones específicas que han causado revuelo giran en torno a la naturaleza de su vínculo. Al parecer, Demet ha sugerido que si bien existía una buena relación profesional y una amistad genuina entre ellos, la intensa conexión que se veía en pantalla y en algunos eventos era amplificada por las expectativas de los demás. Habría explicado que la química que el público percibía era en parte producto de su entrega a los personajes y de la magia de la televisión, algo que cuando se vive desde dentro, es mucho más complejo de lo que parece desde fuera. Lo más impactante es que, de acuerdo con las versiones que circulan, Demet habría mencionado que en ocasiones, la presión mediática y el fervor de los fans llegaron a ser tan abrumadores que resultaba difícil distinguir la realidad de la ficción, o de lo que la gente quería que fuera la realidad. Y aquí es donde entra el término ridículo, señoras y señores. Porque si lo que ella ha insinuado es cierto y si Can Yaman de alguna manera, se benefició o se prestó a esa narrativa de romance intenso más de lo que la propia Demet sentía que era apropiado o real, entonces su declaración actúa como un espejo que devuelve una imagen, no del todo halagadora. Podríamos decir que Demet Özdemir, con estas palabras, no solo está aclarando su propia perspectiva, sino que está devolviendo la pelota al tejado de quienes construyeron esa historia. Es como si dijera, oigan, yo di lo mejor de mí en mi personaje, y sí, tuvimos una buena relación, pero la narrativa de la pareja del momento se construyó mucho más allá de lo que realmente ocurría entre nosotros. Y eso para un actor tan popular como Can Yaman, que ha capitalizado en gran medida esa imagen de galán romántico y apasionado, podría ser delicado. Piensen en cómo han sido retratados ambos. Demet siempre ha sido vista como la chica dulce, talentosa y con un gran corazón. Can, por otro lado, ha cultivado esa imagen de seductor irresistible, el hombre con el que todas sueñan. La pareja de Can se convirtió en un fenómeno global.
Cada foto juntos, cada interacción pública, era analizada al milímetro. Y por supuesto, la prensa no dejaba pasar una oportunidad para alimentar el fuego. Si Demet, ahora, sugiere que gran parte de esa intensidad romántica era una invención o una exageración, ¿qué significa eso para la imagen de Khan? Podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría significar que él quizás se dejó llevar por el torbellino mediático y la adoración de los fans, y permitió que esa imagen de pareja apasionada se solidificara, incluso si la realidad era más mundana. O quizás, y esta es una posibilidad que aterra a algunos, quizás las cosas sí fueron más intensas, pero Demet ha decidido, por alguna razón, bajar el tono para protegerse a sí misma o para marcar un punto. Las redes sociales, como era de esperar, han estallado. Hay un debate feroz entre los fans. Algunos apoyan a Demet incondicionalmente elogiando su honestidad y su valentía al decir las cosas como son. Otros, los más fervientes seguidores de la pareja de Khan, se sienten decepcionados, como si les hubieran arrebatado un sueño. Y luego están los que especulan sobre las razones detrás de estas revelaciones. ¿Fue una respuesta a algo que dijo o hizo Khan? ¿Es una estrategia para marcar su propio camino profesional? ¿O simplemente llegó un momento en que Demet sintió la necesidad de ser completamente transparente? Lo interesante de todo esto es cómo Demet Özdemir, sin recurrir a declaraciones escandalosas o ataques directos, ha logrado generar un impacto tan grande. Su enfoque parece ser más sutil, más basado en la descripción de sus propios sentimientos y percepciones, lo cual, paradójicamente, hace que sus palabras resuenen con más fuerza. Es como si dijera, esta es mi verdad, y con ella, ustedes pueden reinterpretar lo que vieron. Para Khan Yaman, este es un momento interesante. Él, que ha sido el centro de atención por su carisma y su atractivo, ahora se encuentra en el ojo del huracán mediático por las declaraciones de su CEO protagonista. Si su fama se ha construido en parte sobre esa química y la percepción de un romance potencial, estas revelaciones podrían obligarlo a redefinir su imagen pública o a enfrentar preguntas incómodas. No sería la primera vez que un actor se enfrenta a la realidad de su imagen pública, pero en este caso, la fuente de la revelación es tan cercana y relevante. Y esto nos lleva a pensar en la naturaleza del estrellato y la relación entre las celebridades y sus seguidores. Vivimos en una era donde los fans sienten una conexión muy íntima con sus ídolos. Quieren saberlo todo, quieren que sus fantasías se cumplan. Y cuando esa fantasía choca con la realidad, o con la versión de la realidad que presenta la propia celebridad, el resultado puede ser conmoción. Quizás Demet ha decidido que ya no quiere ser parte de esa narrativa que se ha construido sobre ella y Khan. Quizás ha evolucionado profesionalmente y personalmente, y siente que es hora de trazar su propio camino, libre de las expectativas que se han generado en torno a su colaboración con Yaman. Y si es así, su enfoque de simplemente explicar su punto de vista, sin atacar, es una forma muy inteligente y madura de hacerlo. Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de las pantallas, detrás de los personajes perfectos, hay personas reales con sus propias experiencias, sentimientos y límites. Y aunque como espectadores disfrutemos de las historias y de las dinámicas que se generan, es importante recordar que la vida real es mucho más compleja. En resumen, la entrevista de Demet Özdemir ha puesto un reflector sobre la construcción de las narrativas en el mundo del espectáculo. Ha sembrado la duda, ha abierto debates y sí, ha dejado a muchos preguntándose qué tan cierta fue esa química tan comentada y qué tan responsable fue cada uno de los involucrados en crearla. Lo que está claro es que Demet ha demostrado una vez más su habilidad para captar la atención, esta vez, no solo por su talento actoral, sino por su audacia al compartir su perspectiva. Y mientras esperamos las reacciones de Khan Yaman, o si es que las habrá, podemos seguir disfrutando del trabajo de ambos, pero quizás con una mirada un poco más crítica sobre lo que vemos y lo que se nos cuenta. Y bueno, mis queridos espectadores, hasta aquí llegamos con este fascinante tema de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que ha puesto en ridículo a Khan Yaman, o simplemente ha aclarado su verdad? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantaría leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos estemos al tanto de lo que está pasando, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.